Muchas gracias, Luis. Y allá en 1955, Isaac Asimov escribió una novela que se llama Sufragio Universal, un cuento de ciencia ficción en el que propone un método único de democracia. Los puestos políticos son llenados por una máquina llamada Multivac y se requiere el voto de un único ciudadano para hacerla funcionar. Así, cada año de elecciones, Multivac elige un único ciudadano para representar a todo el país y tras una sesión de preguntas que según la novela relata es aproximadamente 3 horas, Multivac elige presidentes y otros representantes políticos. Esa elección, en el relato, toma lugar en 2008. ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar algo como lo que propone Sufragio Universal? ¿Ha avanzado lo suficiente la tecnología o avanzará eventualmente como para poder reemplazar de forma eficiente a la democracia, por ejemplo? Bueno, pues el día de hoy estamos en este panel de inteligencia artificial y sus dilemas éticos. Pero creo que primeramente tendríamos que definir lo que es la inteligencia. Es una facultad propia de ciertas clases de seres vivos que les permite pensar, obrar a voluntad, ser conscientes de su existencia, establecer relaciones con el mundo exterior, aprender, ser originales, adaptarse, razonar, autocorregirse y atender sus necesidades. Así pues, la inteligencia artificial es justamente la capacidad de un artefacto creado por humanos de realizar los mismos tipos de funciones que caracterizan a la inteligencia humana, nombrados. La inteligencia artificial es un campo muy amplio, pero su desarrollo se enfoca principalmente en hacer que las máquinas parezcan cada vez más a los humanos, tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar. Según Jean-Paul y Marie-Christine Hatton, dice, como la noción de inteligencia artificial es en sí misma compleja y relativa, no es fácil definir la disciplina científica que es la inteligencia artificial. Esta puede ser abordada desde 2 puntos de vista complementarios. El primero concierne al estudio de los mecanismos de la inteligencia humana. Este punto de vista implica una perspectiva puramente cognitiva. El segundo, más pragmático, concierne a los esfuerzos realizados para dotar a la computadora de las capacidades que habitualmente se atribuyen a la inteligencia humana. Los 2 enfoques anteriores son de hecho ampliamente complementarios en la medida en que un mejor conocimiento de los mecanismos humanos permite mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos. Así pues, muchos de los investigadores sostienen que la inteligencia es un programa capaz de ser ejecutado independientemente de la máquina que lo haga, sea una computadora o el cerebro humano. Y aquí estamos hoy para hacer un recorrido, una revisión de en qué punto estamos de la inteligencia artificial y nuestros panelistas nos llevarán hoy por algunos ejemplos que realmente son muy interesantes. Espero que los encuentren tan atractivos como los encontré yo ahora que hicimos la revisión de las presentaciones. La verdad, estamos, creo, ya en una tendencia creciente y sostenida en donde la inteligencia artificial cada vez con más frecuencia y cada vez más transparentemente la vamos a encontrar en nuestra vida diaria. Y para muestra un botón, ayer mismo WIPO publicó un boletín de prensa en el cual dicen que ofrecen una herramienta de inteligencia artificial para hacer búsquedas de signos distintivos de marcas. Aquella búsqueda que hemos soñado por años, quienes tenemos ya muchos años en esto, hace 30 años yo escuché eso. Ojalá pudiéramos hacer búsquedas de elementos figurativos de marcas. Bueno, WIPO ayer publicó un boletín de prensa, la herramienta está, y bueno, los invito a que se echen un clavado y lo vean, la verdad es que está muy interesante. Pero bueno, hoy tenemos aquí realmente a 2 panelistas que estoy seguro que ustedes encontrarán muy atractiva sus presentaciones, porque ambos son expertos cada uno en su materia, y brevemente me voy a permitir presentar a los 2. Tienen currículos extensos, así es que no dilataré mucho en aras de que mejor aprovechemos el tiempo con las presentaciones. Rebeca Servín, ella es abogada, tiene más de 20 años de experiencia
proveyendo consultoría a diversas empresas de telecomunicaciones e informática en la región, como Microsoft, British Telecom, Comsat y Telmex. La verdad es que tiene una gran experiencia en transacciones, ha estado en múltiples negociaciones en todas las empresas en las que ha estado, participado con autoridades. La verdad es que una muy versada conocedora de la materia desde el punto de vista técnico y tecnológico y desde el punto de vista legal, así es que ella actualmente es directora de Asuntos Corporativos, Jurídicos y de Filantropía de Microsoft México. Como ya dije, trabajó en una subsidiaria de British Telecom en México, en Comsat, en Teléfonos de México. Ella es abogada por la Universidad Panamericana y tiene una especialidad en Derecho Mercantil, también por la misma universidad. Y bueno, tiene experiencia docente tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en el ITAM. Así que una experta en el tema. Y bueno, para no quitar el tiempo más adelante, me permito también presentar a Israel. Israel Jiménez es químico farmacobiólogo, especialista en propiedad intelectual, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Ha participado en múltiples proyectos de evaluación ambiental en plantas industriales en México. Se ha convertido en especialista desde principios de los 90, participa en múltiples asociaciones, en AMPI, en NADIAT, en la INTA, en IPPI, PTMG, en APA. Actualmente pertenece al Comité de Biotech y Pharma de AIPPI, es presidente del Comité de Patentes de AMPI y bueno, ha participado en múltiples litigios en materia de industria química y farmacéutica, en las cuales ha fungido como peritos y socio fundador de la firma Breakthrough IP Intelligence. Entonces, sin más, me permito dejar el micrófono a Rebeca, así que the floor is yours, Rebeca. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero agradecerles la invitación, la verdad es que me siento muy honrada y más para venir a hablar de este tema que la verdad es que el tema de la inteligencia artificial está en boca de todos, ¿no? La gente tiene siempre una postura, hay gente que tiene una postura muy idealista, hay gente que tiene una postura súper entusiasta y esperanzadora en el uso de la inteligencia artificial y hay gente que tiene muchísimo miedo. Y tiene mucho miedo porque la inteligencia artificial efectivamente es una herramienta súper poderosa. Entonces, la opinión de la gente está influenciada por libros, por películas, hasta la gente espera a veces más de lo que realmente la inteligencia artificial puede darnos el día de hoy. Entonces, para empezar, quería muy brevemente hablarles de qué es la inteligencia artificial, aunque ya Fer nos hizo una breve descripción, también brevemente será. ¿Por qué tenemos la inteligencia artificial ahora? ¿Dónde estamos y qué desafíos presenta? Yo no soy ingeniero, pero la verdad es que les quería hacer una presentación, permítanme. No corre el video. ¿Sí le puede subir? Hey Cortana, what's the meaning of life? We all shine on, my friend. How are we supposed to shine on when we're so busy just trying to get stuff done? Artificial intelligence can help. For example, I can give reminders and updates so you can focus more on what's important to you. Your AI, Cortana? Yes, people are already using artificial intelligence for all kinds of things across all kinds of devices. It seems like we've dreamed of this forever. Why now? A combination of advances in data, algorithms, and computing power. Okay, but how's all that translate to intelligence? The digitization of everything from photos to health stats is creating unprecedented data sets. Breakthroughs in machine learning algorithms make it possible to process that data, and it's all powered by computing advances on the devices you use and in the cloud. Wait, machine learning? How do machines learn? You can feed a program thousands of images tagged as cat. The program sees patterns and teaches itself to recognize subsequent untagged images of cats. And people can apply that same model to almost anything. Medical records, genome images, text, speech, agricultural data, and more. So AI is moving from just seeing and hearing to cognition and reasoning? Yes, with the help of deep neural networks. Neural like nerves?
constantly evaluating weather, soil, and numerous other variables to help farmers optimize their crops. It's already increased yields by 30%. Using facial and emotional recognition to identify distracted driving and alert the driver to risks in real time. Developing algorithms that discover and exploit weak links in HIV, the common cold, and cancer. Oh, maybe we will all shine on. The best of time. Well, I blush. If I were to see the string of binary numbers. Bueno, les puse este video porque es difícil explicar lo que el día de hoy es la inteligencia artificial. Entonces, tal vez lo podríamos resumir en que es un software que puede ser entrenado para reconocer patrones y hacer predicciones simples. El día de hoy eso es lo que es la inteligencia artificial. Realmente, desde hace muchos años nosotros hemos visto nuestra vida empujada o tomamos ventaja de la tecnología, como por ejemplo los temas de la nube. Y ahora, con la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir es tomar grandes cantidades de datos y poder hacer una mejor toma de decisiones. Entonces, si nosotros tomamos ese approach, ¿será que la inteligencia artificial desplazará al ser humano? No, seguramente no. La inteligencia artificial está diseñada el día de hoy, o lo que hemos llegado al día de hoy, para ayudarnos a tomar decisiones, diseñar nuevas cosas. Es decir, la inteligencia artificial apoya al ingenio humano. No nos va a reemplazar. El día de hoy, desde hace muchos años, nosotros ya interactuábamos con máquinas, tal vez antes era a través de un comando y luego tal vez a través de otro tipo de acceso y probablemente en un futuro muy cercano, o ya ahora lo hacemos con Cortana o con Siri o con Alexa, que es de Amazon, son asistentes personales a los que ya les giramos instrucciones de la manera vocal. Realmente las computadoras pueden tomar imágenes, pueden ver y pueden tomar voz desde hace muchos años. O sea, la fotografía se inventó en el siglo XIX a finales y las grabadoras existen desde hace muchísimos años. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, que no solamente las computadoras ven y oyen, sino que ahora pueden tomar información que las hace interpretar e interrelacionar esa información y por lo tanto ya no solamente ven y escuchan, sino que ahora aprenden a leer, traducen esos símbolos que encuentran, les dan contexto y por eso tenemos ahora varios traductores de voz simultánea. Cuando uno baja un video de YouTube puede traducirlo. Cuando uno le dicta a la computadora, ve en el traductor de palabras, en el procesador de palabras, cómo aparecen lo que uno va diciendo e incluso hace sugerencias. Yo no sé si ustedes cuando utilizan su teléfono celular y están utilizando tal vez WhatsApp, ustedes van escribiendo y ya poco a poco su propio teléfono les va indicando cómo sigue la frase, ¿no? Por ejemplo, gracias a, y el procesador pone Dios, ¿no? Y con mayúscula. Entonces, las computadoras ya no solo perciben, sino también conocen, ¿no? Ahora, la capacidad de estas computadoras igualarán a la inteligencia humana, pues yo creo que no, porque lo que hacen es simplemente seguir patrones, no tienen, aunque se parezca y traten de imitar nuestros procesos mentales, realmente no son iguales. Nosotros tenemos otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, que el día de hoy ni mañana tendrán las computadoras. Realmente uno, cuando toma una decisión, tiene muchísimo contexto y emociones que le agrega a esa toma de decisiones. Es imperfecto, sí. ¿Por qué? Porque a veces está infundido de prejuicios, de valores locales, de ideas que nos van transmitiendo, de cultura, etcétera, y que la computadora no tendrá eso. La computadora no hace una evaluación de si lo que está haciendo es moral o no. Simplemente toma una decisión que seguramente será la más exitosa, lo que el parámetro, lo que indica que va a llegar. Es como cuando usamos Waze, ¿no? Uno usa Waze y ¿qué hace Waze? Pues calcula a través de estadística
y señales de otros conductores de información, de datos que va generando una red de muchísimos conductores. ¿Y qué hace? Diseña una ruta que para Waze es la mejor. A veces es la mejor porque en ese momento, a esa hora del destino A al destino B, es la más cercana y será la más rápida. Pero no necesariamente es la mejor, porque tal vez nos está haciendo cruzar por un lugar que es peligroso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se le ocurre a Waze mandarme por aquí? ¿No? Pues es que no es que se le ocurra, es que ese era de manera matemática la manera más rápida de llegar del punto A al punto B. Ahora, evidentemente con estas maneras de valorar, pues uno tiene unos avances y unas posibilidades infinitas, ¿no? Les estaba platicando aquí a Feria Israel que hay un proyecto que se llama Project Premonition, que lo que hace, y para esto sí sirve la inteligencia artificial el día de hoy, lo que hace este proyecto es que se instalan unos devices en las selvas, donde puede haber un brote de una epidemia tipo ébola o Zika. ¿Y qué hacen? Bueno, pues son unas como compuertas donde capturan mosquitos. ¿Por qué? Porque los epidemiólogos lo que necesitaban era tener sensores, saber dónde iba a haber un brote, ¿no? Un brote de Zika. Entonces, ¿qué se pone? Pues se pone una trampa de mosquitos, el mosquito llega, este device analiza si es el mosquito adecuado, si es el mosquito adecuado lo atrapa, si no es el mosquito adecuado lo deja ir, ¿no? Si es el mosquito que transmite o que picó a un animal que puede transmitir una enfermedad como el Zika o el ébola, lo analiza y entonces eso ¿qué hace? Es como si los mosquitos sirvieran de sensores, millones de sensores que no podríamos sembrar como seres humanos, ahora sirven para que un epidemiólogo pueda predecir si va a haber un brote de ébola o Zika. Eso es lo que sí hace la inteligencia artificial el día de hoy. Ay, permítanme un segundo. El día de hoy, los avances de cómo han alcanzado estos desarrollos de las computadoras de imitar la inteligencia humana o algunas facultades humanas, ya ha alcanzado niveles súper importantes. Por ejemplo, en reconocimiento de imagen en los seres humanos, la verdad es que hemos llegado hasta el 96%. 95% de paridad de reconocimiento de voz con los seres humanos. Eso quiere decir que las computadoras han llegado a alcanzar al ser humano en 95%, ¿no? Casi 70% en traducción y casi 90% de paridad de lectura. Ahora, ¿qué no es inteligencia artificial, no? Esto es lo que sí hace, ¿no? Resuelve problemas, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué no hace? ¿Qué no va a pasar? Bueno, pues no es un sistema que va a permitir que haya robots que tomen al mundo, no va a ser HAL de 2001, Odisea del Espacio, o Terminator, ¿no? El día de hoy, la tecnología no ha llegado a ser una superinteligencia artificial, eso no existe. Y probablemente nosotros no lo veamos pasar, porque para que llegara de verdad un sistema, aunque lo eduquemos y lo entrenemos con emociones humanas, nunca va a poder imitar al ser humano. Y por lo tanto, esa inteligencia artificial probablemente nunca llegue a existir, ¿no? Yo de verdad que le pregunté, porque es un tema que le preocupa a muchísima gente, ¿no? Yo le pregunté a un ingeniero de Microsoft que se dedica a inteligencia artificial, le dije, oye, ¿y es posible? Ahorita no. Bueno, ¿puede ser posible en un futuro? Me dijo, mira, en un futuro muy lejano, quién sabe, porque no sabemos qué pueda pasar, pero no es algo que vaya a pasar. Entonces, yo los invito a que de entrada desterremos estas creencias de que la inteligencia artificial va a tomar control del mundo y nos va a atacar, ¿no? Eso esperemos que no pase, pero ni en un futuro lejano, ¿no? Ahora, pero surgen muchos dilemas que vamos a ver en la presentación de Israel y un poquito en la mía, de por qué se tocan estos temas y por qué sí podrían dar miedo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial no es nuevo. Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial porque él se hizo una pregunta en los años 50. ¿Será que las máquinas pueden pensar? Pero de los años 50 a la actualidad pasaron muchísimas cosas, ¿no? ¿Y por qué ahorita estamos viendo este auge de la inteligencia artificial? Bueno, primero porque siempre que hay un cambio
un cambio en la industria, en el progreso, en la tecnología, siempre tiene un impacto que afecta a toda la sociedad, ¿no? Ahorita seguramente ya lo habían escuchado, pero estamos no en la 4T, sino en la cuarta revolución industrial, que realmente toma ventaja de los datos, el Big Data, la nube, Machine Learning, Internet of Things. Todas estas tecnologías han dado lugar a que se pueda desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la cuarta transformación industrial se está llevando a cabo ahorita? Bueno, porque sucedieron dos cosas. Tenemos un acceso a una gran cantidad de datos. Todos generamos datos todo el tiempo, inclusive cuando estamos usando Waze, estamos generando datos, ¿no? Datos de a tal hora esta persona siempre toma esta ruta, en tal día esta persona hace esta actividad. Nuestro Cortana o Siri o Alexa puede saber que tal día tenemos club de libro, que todos los martes cenamos con nuestra mamá, ¿no? Esos datos alimentan las búsquedas que hacemos en todos los buscadores, en Bing, en Google, las reservas que hacemos en Airbnb, todo lo que utilizamos va generando datos y nunca antes habíamos generado tantos datos como ahora. ¿Y por qué se pueden generar tantos datos? Pues por el cómputo en la nube, ¿no? Existen centros de datos súper poderosos que tienen empresas como Amazon, Google, Microsoft, que permiten este grande almacenamiento de datos. Ahora, el tema es que se ha generado más información en el último año que en los últimos 5,000 años de historia de la humanidad. Imagínense, generamos mucha más información en este último año que en toda la historia, ¿no? Y entonces, en el próximo año, se está calculando que para el 2020, sí es el próximo año, para el 2020, cada persona, cada hora va a generar 1.7 megabytes por segundo en la Tierra. Imagínense esa cantidad de información, ¿no? Entonces, realmente, claro que el tema de la inteligencia artificial nos afecta a todos y tenemos que hacer que todos se beneficien de ella. Entonces, desde el punto de vista de Microsoft, hace 40 años se creó con una idea, ¿no? Un sueño que era poner una computadora en cada casa, en cada negocio, para hacer más productiva la gente, que la gente pudiera aprovechar su tiempo mejor, pudiera ser más productiva. Bueno, pues el día de hoy Microsoft vuelve con un sueño y es democratizar la inteligencia artificial, hacerla accesible para todos. Pero para que podamos hacerla democratizada, para que podamos democratizarla, para que la podamos hacer democrática, realmente necesitamos preocuparnos de varios temas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar inteligencia artificial que le dé confianza a la gente, no que la gente crea que le puede causar daño o que utiliza sus datos de una manera inadecuada. Entonces, Microsoft, ¿qué dice al respecto? Ay, perdónenme, es que tengo dos presentaciones aquí. Ok. Bueno, pues realmente desde Microsoft creemos que la inteligencia artificial es algo bueno, algo que nos puede ayudar a solucionar problemas sociales que tenemos desde hace muchísimos años, como es el darle de comer a toda la gente, erradicar la pobreza, curar algunas enfermedades, etcétera. Pero para que podamos llegar a eso, también tenemos que preocuparnos por para qué se utiliza la inteligencia artificial. Hace rato estábamos platicando, cuando estábamos preparando el panel, estábamos platicando de estos temas, ¿no? De la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, es una herramienta, como cualquier otra, como una computadora, como un programa, como Word, como Skype, como cualquier otro programa, ¿no? Simplemente que puede ser utilizada por terceros de maneras inadecuadas. Platicábamos que el día que se inventó el teléfono, nadie sabía que unos años después la gente iba a recibir extorsiones por teléfono. ¿Está malo el uso del teléfono? No. Es el uso que la gente le quiera dar a las herramientas, ¿no? Pero, si bien no podemos resolver esos temas del uso, de cómo la gente va a utilizarla, lo que sí podemos, por lo menos, es comenzarnos a preocupar en cómo la diseñamos y en cómo la implementamos. Entonces, desde Microsoft realmente creemos que
la inteligencia artificial es buena, pero sí tiene que ser regulada. Y tiene que ser regulada porque afecta cuestiones muy profundas de justicia, equidad, seguridad, y por eso tenemos que ver el futuro con entusiasmo, pero también con una mente súper cuestionadora. Necesitamos preguntarnos muchísimas cosas, ¿no? Hace rato nos preguntábamos, ¿será que podemos usar el reconocimiento facial? Sí, el reconocimiento facial puede ser bueno, claro. Si yo ahorita voy a un aeropuerto en Estados Unidos y me tardo horas para que me vuelvan a tomar por enésima vez mis huellas y me pregunten a dónde voy y por qué voy, y entonces se sustituyera, como en otros aeropuertos ya están empezando a implementar pilotos, donde hay un reconocimiento facial, y entonces ya solamente paso y revisa mi cara y me pasan, pues yo sí quiero eso, ¿no? O si van a utilizar reconocimiento facial para detectar a alguien en la calle que probablemente está siendo buscado por la policía, pues yo también quiero. En México la verdad es que esa discusión es una discusión muy sensible, porque es poner como en una balanza, ¿qué prefieres? ¿Privacidad o seguridad? Híjole, no sé, ¿no? Habría que preguntarnos ese tipo de cosas. Pero, entonces sí tenemos que preguntarnos cómo va a ser el uso, pero primero empecemos por cuestionarnos y por diseñar inteligencia artificial que sea confiable. Y para que esta inteligencia artificial sea confiable, tiene que estar basada en valores, bueno, no quiero decir valores, sino en pilares que nos den tranquilidad y que nos hagan confiar en la inteligencia artificial. Entonces, en Microsoft tenemos 6 pilares, 4 pilares y 2 son transversales porque afectan a todos, ¿no? Realmente estos principios surgen de un comité de inteligencia artificial que tiene Microsoft, que es un comité que está formado por expertos. No solamente son ingenieros, sino son abogados, hay filósofos, hay gente de muchas disciplinas, donde se analizan estos casos, ¿no? Oye, vamos a diseñar este sistema que va a participar y que va a ser para el ejército, ¿no? ¿Será que queremos participar en él? Pues, ¿qué nos tenemos que preguntar, no? ¿Será que vamos a participar en un desarrollo de inteligencia artificial que tenga que ver con niños de edades de tal a tal y de la probabilidad que tienen las niñas de embarazos adolescentes? ¿Podemos participar en ese tipo de proyectos de inteligencia artificial? ¿O estamos violando la privacidad y podemos afectar tal vez la proyección que esa niña tenga para el futuro, ¿no? Vamos a participar en temas de selección de personal. Entonces, este comité lo que hace es que analiza estas cuestiones difíciles y ese comité adoptó estos principios, ¿no? Entonces, el primero es el tratamiento justo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la inteligencia artificial tiene que dar trato igual a los grupos iguales. Vamos a pensar en 3 cosas. Uno es en un diagnóstico médico. Pues deberíamos de pensar que ese diagnóstico ante unos síntomas similares va a arrojar siempre el mismo resultado, ¿no? Otra sería, por ejemplo, una solicitud de un crédito, ¿no? Bueno, ante una situación financiera siempre debería de darse el mismo trato a esas personas. O inclusive en una selección de personal, el mismo trato a iguales capacidades, ¿no? A iguales niveles educativos. ¿Por qué? Porque la realidad es que el proceso de decisión humano siempre está lleno de prejuicios. Entonces nosotros tenemos que evitar que nuestro sistema de inteligencia artificial pudiera tener un sesgo, ¿no? Esta foto es muy interesante porque resulta que después de muchos análisis se dieron cuenta que el reconocimiento facial no es igual para todos. De entrada, le cuesta menos trabajo identificar a personas del sexo masculino que del femenino. Y le cuesta menos trabajo, es más exacta, cuando se trata de personas con tez más clara que personas con piel más oscura. Le cuesta trabajo identificarlo. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene una madurez adecuada para hacer una identificación exhaustiva de ese tipo de piel. Le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tomar en consideración que las personas que participan en el diseño de la inteligencia artificial tienen que ser diversos, ¿no?
Yo me acuerdo hace un año estaba yo en un congreso y decían, cuando tú buscas en Google, equipos de trabajo de Google, pues salen puros jóvenes divertidos, saliendo por una resbaladilla, todos comiendo sushi, ¿no? Y ponías gente trabajando en Microsoft y era pura gente blanca, señores, y como de 60 años, ¿no? Entonces decías, aquí el que entrenó a este algoritmo, pues tenía un prejuicio, creía que la gente de Google se divierte y que la gente de Microsoft es gente grande, ¿no? Bueno, pues igual así. Si tuviéramos un equipo de hombres que van a hacer un sistema, que va a hacer una selección de personal, pues tenemos más bien que hacer un equipo diverso donde haya mujeres, gente joven, gente de edad, con preferencias sexuales de todos los tipos, con diferente background. ¿Para qué? Para que cuando se entrene a esa máquina pueda tomar no solamente una decisión de contratar al señor blanco de 35 años, ¿no? Porque al final del día, estos diseños surgen de las personas, o sea, la máquina, aunque hay máquinas que sí aprenden solas ya, ¿no? Pero en general el día de hoy, todos estos sistemas son entrenados. Entonces tendrían que ser entrenados por gente diversa y tendrían que estar entrenados también por especialistas. Por ejemplo, si estamos entrenando un sistema para que dé créditos, pues entonces tendría que ser un especialista que sepa qué tipo de decisiones se tienen que analizar o qué tipo de datos se tienen que analizar para dar un crédito de una manera adecuada, ¿no? Bueno, el siguiente es la confiabilidad y la seguridad, ¿no? La realidad es que los sistemas de inteligencia artificial sí pueden causar daño, ¿no? Están los coches autónomos el día de hoy ya existen, no están comercializados, pero ya hay lugares en Finlandia donde hay un piloto, donde hay un camioncito que va a 11 kilómetros por hora y tiene un trayecto de el punto A al punto B y en ese trayecto no está tripulado, es un sistema autónomo, completamente autónomo. Entonces, como sí pueden causar daño, es importante que se pruebe, que esta inteligencia artificial esté testeada, pero no solamente en situaciones normales, sino también en situaciones con poca luz, donde se atraviese a alguien. Hace poco Marcela Boland y yo platicamos de un accidente que había habido con un automóvil de Google, creo, ¿no? Donde atropella a una persona, o el coche de Tesla que tuvo un accidente y mató a la persona que venía adentro. ¿Por qué? Porque no se consideró que había al parecer, no se consideró que había como un segundo piso, ¿no? Y esta persona venía sobre el segundo piso y no en la parte de abajo de esa vialidad, ¿no? Entonces, estos sistemas se tienen que ensayar, probar y revisar y monitorear y compartir estos datos con toda la industria. No es fácil hacer un coche autónomo, ¿no? El día de ayer estaba revisando datos, pues todos conocemos que Google tiene un coche autónomo, que Tesla tiene coches autónomos ya, pero en realidad me sorprendió mucho saber que el que lleva la carrera por delante también es General Motors, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ellos hacen coches, ¿no? Entonces, seguramente ellos tienen técnicas que pueden entre la industria compartirse, mejores prácticas, para lograr un resultado mucho más adecuado que el que podríamos tener, ¿no? Entonces, los sistemas tienen que estar monitoreados, tiene que haber una retroalimentación continua y tiene que haber un sistema de pruebas y un checklist que se tuviera que hacer precisamente para completar antes de liberarlo, ¿no? Bueno, otro de los pilares es la privacidad y seguridad, ¿no? La realidad es que nosotros no vamos a compartir datos con ningún sistema si no confiamos en ellos. Y los desarrolladores de inteligencia artificial saben que tienen que cumplir con leyes de protección de datos, con GDPR, con los más altos estándares, ¿no?, del mundo y locales que haya, ¿no? Pero la realidad es que se tiene que exigir a las empresas que desarrollen inteligencia artificial que expliquen claramente para qué van a ser usados los datos, cómo se recopilaron, qué tipo de aviso de privacidad o qué tipo de consentimiento expresó la persona. Tenía claridad que sus datos iban a ser utilizados para algo. Hay en México una ONG que se llama Casa de la Amistad, que trata a niños con cáncer y tiene un sistema padrísimo. Ellos lo que hacen es que desde hace muchos años recopilan los expedientes de sus niños
Y cuando surgió la nube, pues tuvieron la posibilidad de utilizar todos esos datos de esos cientos de expedientes que tenían para un sistema de inteligencia artificial. Y lo que hace es que, así en términos muy simples, lo que hace es, toma el expediente del niño nuevo que llega, toma nota, ¿no? Bueno, este niño tiene 6 años, tiene cáncer de huesos tipo tal, está en el nivel tal, viene de un tratamiento en la ciudad de Durango, donde le dieron esta medicina, no le funcionó durante tantos meses, y así van llenando un cuestionario. Ese cuestionario, evidentemente en el sistema, se compara con información que tienen desde hace muchos años. Y entonces, ¿qué determina el sistema? Pues determina que para este tipo de cáncer, en un niño de esta edad que viene tal vez con un tratamiento previo de tal, le correspondería ir al hospital perengano de tal, porque se usa en los hospitales del Sistema de Salud Nacional. Y entonces, lo que hace es hacer una sugerencia de un mejor tratamiento, ¿no? Bueno, para este niño, el mejor hospital es tal, con una medicina tal. Si uno fuera la mamá de ese niño y le avisan, oye, los datos de tu hijo, este expediente, esta información tan sensible va a ser utilizada para esto, pues claro que da su consentimiento, ¿no? Pero si no te avisan para qué van a usar tus datos, si no sabes, si después revenden tu información, pues eso va menguando la confianza de las personas en cómo se desarrolla esta inteligencia artificial. Bueno, otro tema que es súper relevante y que tal vez en nuestros países no es tan escuchado es el tema de la accesibilidad. Hay 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad. No necesariamente tiene que ser una discapacidad total o permanente, pero cualquier tipo de discapacidad, si uno se rompe un brazo, si uno se lastima un pie, si uno le parchan un ojo porque lo operaron, y bueno, todas esas son discapacidades, ¿no? Hasta discapacidades evidentemente mucho más profundas, como sería una inhabilidad visual, ¿no? En Microsoft nosotros tenemos a una recepcionista que se llama Alicia, y que ella es la recepcionista, y es ciega, completamente ciega. ¿Y por qué ella puede ser recepcionista? Bueno, porque tiene un sistema accesible. Son tecnologías que le permiten a la gente que tiene algún tipo de discapacidad poder utilizarlos. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser accesible. Ya existen algunos tratados, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que cubre que las tecnologías tienen que ser diseñadas de manera que las personas que tienen discapacidad puedan utilizarlas y puedan tomar ventaja de ellas. En el caso de México, se acaba de autorizar no es una norma oficial mexicana, pero es un estándar nacional, que no es obligatorio, pero que obliga en las compras gubernamentales a comprar tecnología accesible. Esperemos que se vuelva un estándar obligatorio, y no solo para el gobierno. Ahora, la transparencia es un pilar que es transversal. La gente tiene que entender cómo se construyó ese sistema de inteligencia artificial, cómo se tomó la decisión, por qué no me dieron ese trabajo, por qué a mi hijo no le funcionó el tratamiento que le dieron, ¿no? Y les platicaba a mis compañeros hace ratito que hace poco estaba viendo un video de un profesor de una universidad de Estados Unidos que decía, yo sí le tengo miedo a la inteligencia artificial. Y le tengo miedo porque no sé cómo va a funcionar, cómo va a tomar una decisión que me puede afectar la vida, ¿no? Y pone el ejemplo, y tiene razón, porque pone un ejemplo de un Siberian Husky. Hay una foto de un Siberian Husky que es muy famosa, donde está el Siberian Husky, con unos columpios atrás y nieve. Al Siberian Husky lo rodea la nieve. Y entonces cuando se hace una búsqueda, aparece como que el sistema interpretaba que ese Siberian Husky era un lobo, aparecía como un lobo. Entonces decían, pero si es un perro, aunque sí parece lobo, ¿no? Pero decía que era un lobo y no un perro. Entonces, cuando hacen el análisis de por qué decidió el sistema que ese no era un perro y era un lobo, fue algo muy sorprendente, porque no había tomado en consideración las orejitas de punta, o que el perro tenía como 2 colores, medio gris, medio blanco, o la razón principal por la que este sistema había decidido que este era un lobo y no un perro, fue porque estaba rodeado de nieve. Entonces, cuando uno piensa en eso y dice, caray, pues qué miedo, porque qué tal si se toma una decisión sobre mi trabajo, sobre mi salud, sobre mi préstamo, pudiera ser que la decisión estuviera mal diseñada, ¿no?
Y hay un ejemplo donde se estaba ensayando un sistema, se está entrenando un sistema de neumonía, de la gente que tenía neumonía y se tenía o no se tenía que hospitalizar, sobre si el sistema tenía que sugerir que esa persona tenía que ir o no a hospitalizarse a algún hospital, ¿no? Y entonces se dan cuenta en un momento dado que lo que arroja esta información es que las personas que tienen asma son menos propensas a morir de neumonía. Entonces decía el sistema que estaba mal diseñado. ¿Será que tengo que decir que en los casos de personas con asma no deberían de ir al hospital porque son menos propensas a morir de neumonía? Y no, lo que pasaba es que el dato era cierto. Las personas que tienen asma son menos propensas a morir de neumonía, pero porque es gente que está más monitoreada, ¿no? Entonces imagínense que si hubiera tomado una decisión de no vamos a hospitalizar a ningún asmático que tenga neumonía porque eso dice el sistema, pues qué miedo, ¿no? La verdad es que esos son los temas que tienen que ser transparentes, la gente tiene que entender cómo se van tomando o no estas decisiones. 5 minutos, ya casi acabo. Entonces, la verdad es que es una responsabilidad compartida. No finalmente, muy brevemente, evidentemente todos conocemos localmente nuestras leyes de responsabilidades, ¿no? ¿Cómo respondemos ante una falla, ante una negligencia? Bueno, pues estas leyes tienen que ser modificadas para que las personas que desarrollan inteligencia artificial pues respondan de sus desarrollos, ¿no? Tal vez puedes tomar la experiencia que tenemos actualmente para cómo respondemos, pero yo creo que pueden ser mejoradas, tomando en cuenta muchísimos otros elementos. Perdón, es que no me, creo que, bueno, inclusión, perdón, esto es lo de inclusión, transparencia, responsabilidad. Bueno, evidentemente, como les mencionaba hace rato, el día de hoy no tenemos ni leyes ni políticas que tomen estos temas y que los reflejen en una legislación moderna, ¿no? En guidelines que de verdad nos apliquen y que nos hagan sentido. No sé, tal vez las leyes de protección de datos son las últimas que tenemos, pero por ejemplo, el Código Civil mexicano tiene muchísimos años, no ha sido modificado, la ley mercantil tampoco. Las leyes de propiedad intelectual, según yo, acaban de sufrir una modificación, pero no es así como, vaya, no son muy modernas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas se tienen que preocupar y tienen que tomar, los gobiernos son los que tienen que tomar estas decisiones, pero tienen que ser ayudados también por las empresas que se dedican a hacer eso. Entonces, por eso les comentaba el Comité de Inteligencia Artificial y Ética, que se le dice Ether, pero es de Microsoft, ¿no? Pero hay muchas empresas que también tienen sus comités de éticas que analizan casos complejos. Y un tema que rápidamente les quiero comentar es el tema del trabajo, ¿no? Una de las principales afectaciones que sí va a tener no solo la inteligencia artificial, sino la automatización, más que la inteligencia artificial, pero la automatización ayudada por la inteligencia artificial va a tener un impacto devastador en los trabajos. Eso es cierto, ¿no? No podemos negar que ya hay gente que se empieza a escuchar que están cerrando una fábrica de coches en Ohio. ¿Por qué? Pues porque pusieron robots, ¿no? Porque hay una línea de producción totalmente automatizada y necesitan a 10 personas. En Japón hay un hotel que se llama el Hotel Gen, que utiliza solo robots y tiene solamente en toda la cadena 9 personas. 9 personas físicas hacen el trabajo de un hotel. ¿Por qué? Pues porque hay robots, ¿no? Mi hermana tiene una maquinita que es redonda, que se llama Roomba, que se llama iRobot, de una marca que se llama iRobot, que es increíble, pero trapea y aspira, ¿no? Entonces tú la pones y tiene un sensor que va chocando contra todo. Bueno, no choca porque tiene un sensor. Entonces, tiene el sensor, se regresa, aspira. Y en realidad, wow, o sea, de verdad que hay trabajos que se están acabando. Entonces, solo quería mostrarles esta foto. Es en Nueva York, en esta esquina de Broadway, donde está un edificio muy emblemático que se llama el Iron Flat Building. Y esta foto, si se fijan muy bien, es de 1906 y hay como muchos caballos y carretas y carruajes, ¿no? En esa época la industria de los caballos era una industria pujante. Muchos de los bancos funcionaban porque invertían en comida para caballos, daban créditos para la gente que eran criadores de caballos, había gente que se dedicaba a darle comer al caballo, a cuidarlo, a entrenarlo, a fabricar la carroza, a ser chofer de carroza, etcétera, ¿no?
Esta es una foto 20 años después, no hay ni un solo caballo en la calle. Entonces, les quiero hacer esta comparación porque, ¿qué pasó con toda esa gente que se dedicaba a los caballos? Pues perdió su trabajo, ¿no? Y no solo perdió su trabajo, sino entraron en una crisis económica, porque muchos de los bancos, como les decía, que hacían inversiones en la industria de los caballos, pues quebraron, porque de repente se quedaron sin la producción de heno, sin la producción de cuero para los asientos, sin los trabajos de todas las personas que trabajaban en esta industria. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? Pues se tuvieron que transformar, ¿no? Se tuvieron que transformar probablemente ahora en gasolineros, en mecánicos, en trabajadores de la fábrica de Ford, ¿no? Pero eso también dio un empuje a la economía, porque se dieron créditos, el coche se volvió accesible y las familias todas querían tener un coche. Entonces eso empujó a Wall Street a que, pues porque había créditos que se tenían que dar a los coches, porque empezaron los publicistas a salir. ¿Por qué? Porque como el coche iba muy rápido, pues había que poner el logo de la marca Ford en algunos lugares visibles donde la gente pudiera ver esto. Entonces, ya para terminar, lo único que les quiero decir es que evidentemente nos tenemos que transformar, pero todos, no solamente la gente que trabaja en una fábrica, todos nosotros, que también muchos de los que están aquí son abogados, se tienen que transformar, porque la inteligencia artificial nos va a impactar a todos, ¿ok? Y ya para finalizar, pues hay que desarrollarnos nosotros también, y les voy a mandar una liga con este libro, que es un libro escrito por Brad Smith, que es el presidente de Microsoft Corporation, y que habla justo de estos principios, de cómo tenemos que crear inteligencia artificial basada en estos principios. Ahora, es un viaje muy largo, que nos va a tomar muchos años, y no solamente a las empresas, sino también a los políticos, a los policy makers, a los influenciadores, a la gente que usa la inteligencia artificial. Pero todo vale la pena, porque la inteligencia artificial es buena. Les quiero dar un ejemplo, último. I'm Sakib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind, and that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives, and one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivothead smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you know that. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what the relations are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. This is Wendy. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo, Move camera to the bottom right and away from the document. and then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do, but artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Muchas gracias por su tiempo.
muy bueno. Muchas gracias, Rebe. Qué bueno que nos das un recorrido sobre los principios básicos morales que deben regir al desarrollo de inteligencia artificial y sobre todo saber que hay compañías serias que están tomándolo en cuenta. Al final de la historia no es más que una herramienta y depende de nosotros el buen uso de la misma. Y bueno, ahora le dejo el micrófono a Israel, que nos va a dar un recorrido sobre algunos ejemplos prácticos y hacia dónde tecnológicamente va la inteligencia artificial. Israel. Sé que es una hora un poco difícil para estar aquí sentados después de comer y de tomar una cerveza. Y pues bueno, creo que es la última parte en la que realmente lo que decíamos es agilizar un poquito más esta dinámica. Bueno, procuraré no contarles chistes, pero sí entretenerlos un poquito más. Además de lo que Rebeca nos ha compartido, yo creo que parte de lo que nos toca también hablar es el tema por el cual estamos aquí. Agradezco mucho a CIPI la invitación. Es un honor estar aquí con todos los colegas latinos que por todos lados nos vemos, nos saludamos, pero pues nunca hemos tenido a veces la oportunidad de adentrarnos un poquito más o conocer más aparte de la materia en la que estamos inmersos, pues también el approach personal que tenemos que tener, que es importante. Y pues bueno, hablando un poquito sobre este approach en el cual estamos hoy en día inmersos, que es la inteligencia artificial. Creo que algunos de ustedes o muchos de ustedes seguramente en casa tienen esas bocinas que cuando llegas a casa le dices, ponme por favor la música con la que enamoré a mi mujer, la de Agustín Lara, la canción de Luis Miguel, y seguramente se lo va a poner. Eso es una manera agradable de llegar a casa, que no te lleguen, no te reciban con gritos, no te reciban con reclamos de por qué es la hora en la que llegas, por qué no llegaste a comer, etcétera. Yo creo que esa parte ha ayudado mucho a que el ser humano pues tenga ya ese dinamismo en cuanto al contacto con tecnologías como la inteligencia artificial. Esta imagen que pongo la primera imagen, por favor. Perdón. Que pongo en este momento, dice mucho de lo que estamos hablando en este momento. El contacto que tiene el ser humano con la inteligencia artificial, pues ha ayudado mucho también a desarrollar descubrimientos importantes como los que estaba comentando Rebeca, o este último video que vimos que ayuda mucho a personas que son invidentes, o también con los pequeños que sufren de cáncer. Pero algo muy importante, y yo creo que todos tenemos también que recapacitar, es el abandono que hemos tenido de la sociedad, de los individuos hacia la sociedad, y que estamos más inmersos en nosotros. Nos hemos desligado a veces de la familia. Creo que ustedes también lo han experimentado cuando van a un parque o van a un restaurante en donde está una familia reunida y casi todos estamos porque también lo he hecho, con el celular, mandándole un mensaje a mi esposa cuando la tengo a un lado. Mira, te quiero mucho, ¡mua! Y yo creo que esa parte pues nos ha despersonalizado bastante. Esta imagen me indica que sí, estamos acercándonos a la tecnología, sin embargo, nos ha separado. Entonces, es la parte en la que en este momento voy a tratar en el poco tiempo que tenemos, pues de recorrer hacia la parte de la ética, en donde realmente está esa línea delgada en la que el ser humano pues se siente desplazado o hasta invadido o hasta ofendido, como también lo mencionó Rebeca, cuando hay algún jefe que de repente le dice a la secretaria, el día de mañana te vas, porque en base a lo que nuestro robot examinó durante todo este mes o los meses pasados, pues tú no trabajas tantas horas, estás nada más 2 horas, y pues te tienes que ir. Pero de repente la secretaria dice, oye, no, te equivocaste de persona, yo no era la gordita, soy la alta. Ok, bueno, pero entonces ya hay una discusión. Ese tipo de situaciones son muy comunes. Pero, curiosamente, muchas de las empresas, y coincide con lo que acaba de exponer Rebeca, con las reglas que tiene ahora Microsoft, en donde
se manejan éticas y valores en muchas de las empresas, precisamente con estos puntos, que debe haber transparencia, debe haber seguridad, igualdad, inclusión y privacidad en el uso de la inteligencia artificial. El 92%, este es un dato muy importante que quisiera, se los comparto y quisiera que lo analizáramos una vez que nos vayamos de aquí, pero el 92% de las empresas consideran prioritario capacitar a sus tecnólogos en ética. Es decir, sí estamos también preocupados, pero hay que hacerlo. Y de ese 68% de esta población que acabo de nombrar, cuentan con comités como lo hace ahora Microsoft y otras empresas. Están preocupados realmente en el buen uso de la inteligencia artificial. Pues bien, yo creo que la parte en la que nos permite empezar a señalar o a cuestionar mucho el por qué la inteligencia artificial está fuera, en ocasiones fuera de nuestro dominio, pues curiosamente en el 2017, a través de una fundación de la Caixa y del BioCat, reunieron a los expertos de desarrolladores de la inteligencia artificial y de otros inventores más en el área. En esta reunión, ellos emitieron un documento en el cual decían que el uso de la inteligencia artificial debería de cumplir con los siguientes puntos que están aquí listados, que debe haber una inteligencia artificial prudente, debe ser fiable, debe tener una rendición de cuentas, porque ahorita lo vamos a ver más adelante con los ejemplos que traigo, tiene que ser responsable, una inteligencia autónoma limitada que limite a estos sistemas, porque muchos de los desarrollos que se hacen, los inventores en ocasiones no tienen un límite como tal, como para estar generando esos algoritmos que van inmersos en estos sistemas y que son patentables. A veces no tienen ese límite, tienen que tener mucho cuidado qué es lo que están desarrollando, que también uno de los ejemplos que traigo lo va a hacer más claro. Y obviamente tiene que haber un desempeño del ser humano. Este enunciado, este documento que se emitió, si se dieron cuenta, va de la mano de todo lo que también está haciendo Microsoft y las demás empresas. Se preocupan mucho por el uso correcto de la inteligencia artificial. Y yo creo que ocurre algo que seguramente también lo han notado. Los excesos a veces son malos. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo es que se utilizan las cosas. Pues bien, en parte de lo que voy a mostrarles más adelante, o en las siguientes diapositivas, son las preguntas éticas que se deben tomar en cuenta para los desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque cuando están desarrollando un sistema el cual te pueda permitir hacer un escaneo facial y detectar los diferentes tipos de piel, qué tipos de ojos, qué tipo de pestañas, pues son generados a través de un algoritmo. Las personas que estamos aquí inmersas en PI seguramente todos conocen lo que es un algoritmo. Me imagino que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, un algoritmo precisamente es un enunciado matemático en el cual se tienen que redactar o obtener la información más completa posible para llevar a cabo una elaboración de sistema para, en este caso, detección de rostros, para detección de una silueta de un cuerpo. Entonces, tienen que tener alimentados con esa información a través de este algoritmo. Y esos algoritmos van inmersos en un sistema que puede ser una patente. Muy bien. En este primer punto, que es el sesgo en el algoritmo, yo estoy tratando de ponerles un ejemplo y las preguntas que quiero que se lleven a casa. ¿Por qué? Porque a veces llevamos a cabo esas actividades o vemos que está sucediendo algo, pero nunca me pregunto el por qué están ocurriendo las cosas. Es decir, en este ejemplo, hablando de los sesgos de algoritmos, se hizo un sistema para poder predecir pues la
la forma en la que están diseñados los rostros con un color de piel. Pero hay algo bien importante. Estos algoritmos también están cometiendo errores. Están señalando a las personas de color como si fuera un gorila. Así lo mencionan. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese algoritmo no tuvo ese límite, como lo comenté hace un rato, no tuvo un límite de decir, no debes de relacionarlo con una persona, con un animal, en este caso el gorila. Y eso pues también provoca un problema de racismo, y esto es muy común en Estados Unidos. ¿Qué preguntas nos podemos llevar a casa? Y precisamente son de las cosas que traté de desglosar aquí. ¿Cómo podemos asegurar que los algoritmos son justos? Lo acabo de decir hace un rato. Creo que tenemos que estar, quienes seamos o somos dueños de empresas grandes que tengo desarrolladores de algoritmo, pues decirles, ten mucho cuidado cómo es que seleccionas, cómo es que obtienes la información para evitar ese tipo de situaciones. 2, transparencia de algoritmos. Esto es mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque este tipo de algoritmos en ocasiones provocan, lo dije hace un rato, que las personas sean movidas de su lugar de trabajo en base a ciertas actividades que el sistema que está en la empresa está detectando. Pero a lo mejor no era esa persona chaparrita, gordita, o alta, delgada, o china, era otra persona. Entonces los algoritmos no están bien elaborados, pero también provoca un daño a la persona que están corriendo. Son detalles éticos que a veces no nos damos cuenta, los que nos dedicamos a patentes, en proteger un sistema para evaluar el día laboral de una persona. Lo registramos y lo obtenemos, pero no sabemos si realmente es bien utilizado. 3, supremacía en algoritmos. Este es un punto muy importante porque ha ocurrido y está ocurriendo. Imagínense que tienen a una persona, un pariente, bueno, ojalá no, un pariente en Estados Unidos que está a punto de ser liberado o condenado, pero no lo va a hacer un juez físicamente, sino un sistema inteligente que evalúa si esa persona puede o no ser liberado. Curiosamente, hay un sistema que, bueno, se está corrigiendo, llamado el COMPAS, que estoy mostrando aquí. Este sistema estaba muy sesgado a condenar personas de color no blancas, o sea, también a los latinos y otras personas más. Había muchos reclamos, y una de las preguntas que estoy haciendo aquí precisamente es esta. ¿Será estas personas están de acuerdo con esta sentencia? ¿O qué opinan estos usuarios de este tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades? Creo que uno se llevaría a la cama esto, bueno, ¿por qué realmente está sucediendo? Sí está sucediendo, pero hace rato lo platicábamos también. Desafortunadamente, este tipo de sistemas están a prueba y error. Es decir, como pagan justos por pecadores, si ustedes quieren verlo así, pero desafortunadamente son situaciones que afectan a personas pues que están esperando la liberación, pero porque son morenos o no son blancos, los mantienen ahí dentro, y es una pena. Ese es un punto también que a mí me gusta mucho, porque creo que las noticias falsas en ocasiones pues son más vistas por el ser humano. El ser humano es muy morboso por naturaleza y preferimos ver noticias falsas que a veces hasta las hacemos virales y vemos que tuvo tantas visitas cuando realmente es una noticia falsa. ¿Por qué? Porque precisamente estos sistemas de inteligencia artificial te llevan hacia eso, te montan una imagen que no es la correcta. Y la gente, mira, ¿ya viste cómo se ve Paris Hilton con el pantalón de mezclilla roto por la parte de atrás? Cuando es un montaje realmente. Cosas de ese estilo se generan en este tipo de sistemas de inteligencia artificial que, repito, son mejorables. Está sucediendo, pero seguramente ya existe una solución para evitar este tipo de situaciones. Armas autónomas letales. Curiosamente, la inteligencia artificial está inmersa en la milicia, pero no para matar gente. Lo que decía hace un rato Rebeca, el uso
de la inteligencia artificial en ocasiones provoca este tipo de agresiones hacia el ser humano. Si me pueden pasar el video, por favor. Tengo un video que quiero mostrarles. Directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud. It allows you to separate bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Elmapaya? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shape explosive. This is how it works. Did you see it? Como pueden ver, pues bueno, son desarrollos tecnológicos que son sorprendentes, pero desafortunadamente son utilizados para cuestiones de herir o lastimar a una persona, y eso es lo que no busca. Bueno, las tecnologías, como las patentes, ustedes saben, las patentes están hechas para poder cubrir una necesidad del ser humano. Esa no es una necesidad. Sin embargo, pues como lo establezco en la anterior, ¿me la pueden poner, por favor? La anterior diapositiva. La anterior. En la pregunta que yo genero aquí, ¿sobre qué bases deberíamos prohibir este tipo de armas? Y la siguiente, si llegara a prohibir esto, ¿cómo podemos asegurar que no lleve la investigación a algo más clandestino, como desafortunadamente ocurre, y que alguien ajeno a los ejércitos que están vigilados correctamente los puedan utilizar? Hablo de otras personas, los malos de la película, ¿no? La siguiente, por favor. Coches autónomos. Hace un rato Rebeca mencionaba los autobuses, los autos que están desarrollando tanto Google como Tesla y otras empresas como General Motors, que también más adelante voy a mostrar algo que también les quiero compartir. Este tipo de vehículos, pues bueno, ya están propiamente por salir en el mercado. No sé cuándo lleguen a América, pero ya están propiamente corriendo en las calles. ¿Y qué es lo que buscamos realmente con esto? Pues lo que buscamos es eficientar el servicio de taxis, eficientar el servicio de transporte público. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más, ¿cuál es la repercusión que tiene para muchas de las personas que se dedican a ser taxistas? Y también, pues va a haber muchos desempleos. Obviamente estos autos tienen la capacidad de evitar choques, evitar accidentes. Si se dan cuenta, nos vamos más en la cadena, esta cadena de valor, o esta cadena de beneficios, o de los que están beneficiados por los taxis. Pues si nos ponemos a pensar, las aseguradoras, por ejemplo, ya van a tener menos trabajo. Las refaccionarias, pues de igual forma, porque Tesla está trabajando precisamente en refacciones especiales para sus autos. Entonces, sí viene a impactar mucho la cadena laboral que está alrededor de toda una industria, en este caso los taxis. Entonces, bueno, pues
el impacto es interesante y obviamente es un impacto económico dependiendo del país a donde ya estén establecidos. Perdón. No, pero este es el video. Es un video que seguramente todos llegamos a ver en algún momento de nuestra vida en el internet, en donde, pues bueno, el auto de Uber atropelló a una persona y la mató. Y llevaba un conductor. Pero el conductor, pues no tuvo la pericia como para poder frenar. ¿Por qué? Porque ya llevaba la instrucción, el auto. Estos son de los detalles, como les hemos dicho, que tienen que irse mejorando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, lo repito, es prueba y error en este tipo de tecnologías, pues así ocurre desafortunadamente. Pero esto ya no tiene que suceder. Privacidad y contravigilancia es algo que también nos hemos estado preguntando. ¿Qué tanto beneficio tengo yo que me hagan un escaneo a mi rostro o a mi cuerpo? Como bien lo dijo Rebeca, cuando vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, que es donde más nos tardamos, o que andamos en Asia o en algún otro aeropuerto internacional, donde las colas son largas y largas, y a todos nos tienen que estar preguntando a dónde va y a cuánto tiempo va a estar, y perdemos vuelos a veces, conexiones de vuelos. ¿Por qué no utilizar esa tecnología para agilizar el paso de personas? Esa es una. Y la otra, cuando te están escaneando tu rostro, también te están investigando, bueno, esto ya está ocurriendo en China, ya están investigando, te están investigando desde quién eres, si eres casado, en dónde trabajas, o sea, se están metiendo más en la parte privada y es algo que también éticamente pues tenemos que cuidar, porque los gobiernos, en este caso el de China, pues ahora sí que a diestra y siniestra está fotografiando a las personas y ya está investigándolas hasta para las cuestiones crediticias. Imagínense, te están escaneando, tú debes a Bancomer, a Banamex, perdón, ya no voy a ser motivo de un crédito. O sea, a lo mejor es muy burdo lo que estoy diciendo, pero eso va a ocurrir. Entonces, pues habrá que ver cómo legalmente podemos también protegernos. Porque esto, como también lo platicamos cuando estábamos preparando esta presentación, pues no hay un gap tan grande en nuestras legislaciones que, pues bueno, puede ser muy arbitrario, pero puede suceder también. Entonces tendríamos que trabajar mucho en ver, sobre todo los que se dedican más a legislar, pues de ver de qué manera este gap tan amplio que ya existe se va reduciendo. Y bueno, una de las preguntas que aquí les quise compartir es, ¿debería haber una regulación contra el uso de estas tecnologías? Pues yo creo que sí, pero algunos dirán, no, yo creo que no, yo sigo con mi auto aunque atropellen, sin problema. Yo creo que, pues sí, esto nos puede llevar una discusión muy larga, porque pues como buenos seres humanos nos gusta siempre debatir y llevarle la contraria siempre al que está enfrente. Entonces, bueno, pues sería muy interesante discutir esto durante todo un día, pero bueno. Pero no todo es malo, como ya se los había yo comentado. Yo creo que la inteligencia artificial también ya lo mostró Rebeca, pero también voy a compartir un video con ustedes. Este sistema Corti es un sistema de auxilio médico, es decir, se hizo porque ¿cuál es el teléfono del 911, famoso? Con todas que tenías un problema en casa, no sé, de un ataque cardíaco, de alguien que se está ahogando, pues tomabas el teléfono y la señorita o el joven que te estaba contestando en ocasiones se ponía más nervioso que tú, te ponía más nervioso y pues no sabes ni cómo atender a tu paciente o a tu familiar o a tu amigo, a quien tengas en esa situación. Este es un sistema inteligente y quisiera mostrárselos. Can you please verify your name
important. He may be suffering cardiac arrest, so if you're not sure, I'm going to walk you through how to check his breathing. It's okay, you can do this. Listen to me and stay calm. Can you make sure that he's lying flat? Yo les preguntaría, ¿vieron todo el proceso, cómo lo iba llevando? Si esto hubiera sido atendido por una persona como nosotros, pues a veces también hasta se pone más nerviosa ella que la persona que está atendiendo en este caso al papá, un ataque cardíaco. Y lo más interesante es lo que yo les decía, cuando se generan estos algoritmos, bueno, estos sistemas, se hacen una gama de preguntas, bueno, en este caso es masculino, está dejando de respirar, cómo debes de tenderlo en el piso, qué masajes debe de darle. O sea, todo esto se investiga. O sea, es una batería enorme de información que permite pues, realmente llegar a tener este tipo de sistemas complejos. Y curiosamente sí está ayudando a muchas personas que tienen problemas pues, con intoxicaciones, con este tipo de problemas de ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque es una inteligencia bien utilizada. Como les decía, no todo es malo, pero pues también entonces tendremos que ver cómo se llevan a cabo buenos desarrollos tecnológicos a través de patentes y otras formas de protección. Les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Son aplicaciones de la inteligencia tecnológica. Esto es algo que se hizo en Barcelona. Lo que les decía al inicio de esta charla cuando vieron la imagen de la bebecita pegada a un robot. Estamos tan inmersos con la tecnología que a veces también necesitamos transmitirle sentimientos a los robots. Y este fue un ejercicio bastante interesante. Se le invitaba a las personas a llegar a un panel como el que están viendo aquí y les preguntaban, ¿cuándo tú te sientes más molesto? Y pues obviamente aquí había una imagen, tenían un botón de, en este momento, o sea, cuando veía, no sé, a mi esposa con otro hombre, pues sí me enojó, o cuando perdía el Real Madrid con el Barcelona, pues también. Y entonces se empezaban a nutrir aquí de respuestas. Aquí se buscaron emociones como el amor, la felicidad y el enojo, y otras más, pero se fue nutriendo. A lo que este ejercicio, el enfoque de este ejercicio era darle sentimientos a la inteligencia artificial, que realmente fue algo interesante. Al final de cada entrevista, pues aquí las personas también dibujaban sobre este robot qué es lo que les había agradado, a lo mejor no les gustó, lo rayaban o le ponían un corazoncito, una flor, etcétera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Con esta diapositiva, que realmente llegarle a darle los sentimientos a la inteligencia artificial, pues sí es importante, pero ¿va a llegar a sentir lo mismo que sentimos los seres humanos? Esa es una pregunta que dejo en el aire para que lo analicemos, porque bueno, yo creo que es un robot androide, Sofía, que todo el mundo hasta le han preguntado, ¿y amas y te duele? Pues a veces no, como es una comunicación, yo te pregunto y tú me respondes de manera automática, pues no es lo que realmente siente el robot. Entonces, entendamos, realmente no van a ser como nosotros, que es una herramienta, es cierto, como bien lo dijo también Rebeca, hay que saberla utilizar. ¿Para qué? Bueno, pues para tantas cosas que hemos estado mostrando. 5 minutos. Bueno, está bien. Ni hablar. Otro tema que también quiero yo tocar rápidamente es este ejercicio que se hizo en Barcelona, My Artificial Muse. En este ejercicio lo que se hizo fue
desarrollar un algoritmo que buscara cuerpos desnudos en una posición acostada, y el pintor que ven ustedes aquí al lado, pues también iba a buscar copiar lo que el algoritmo estaba señalando. Y sí, cuando terminó realmente, sí, él terminó pintando esta parte y aparecía aquí en esta pantalla. Pero eso no fue lo más interesante. Lo más interesante fue que esos cuerpos desnudos que el algoritmo fue a internet y los extrajo, pues la gran mayoría eran de niños. Entonces también fue una discusión bastante fuerte ahí. ¿Por qué? Porque como dije hace un rato, cuando señalábamos lo que deben de estar realmente desarrollando, pues tienen que ser desarrollos bastante bien delimitados. Tiene que haber un límite, porque si no provocaría esto. Y pues en Barcelona, pues imagínense que es una ciudad bastante moderna, vamos a llamarla así. Pues sí tuvieron esa discusión muy fuerte y pues, ¿qué pasa con esos trazos que aparecen ahí? Pero bueno, ese es el trabajo que se está haciendo. Todo esto es todavía, no ha salido a este tipo de algoritmos a la venta, por decirlo, sino son experimentales, son experimentos que se están haciendo. Gracias. Este es el promocional de ese evento. Es todo lo que, así es como aparecían las imágenes. Los cuerpos, cómo los va trazando. Y a su vez del lado derecho estaba el pintor también, el diseñador. Más o menos se ve la silueta. Ese es un buen desarrollo de inteligencia artificial, pero como les repito, el tema fue las imágenes que se extrajeron. ¿Ya me cortaron? No me corten. Muy bien. Pues bueno, para finalizar un poco esta exposición, lo que nos enfocamos un poquito fue en mostrarles ahorita, hacer un mapeo rápido de cuál es la tendencia de la inteligencia artificial en los próximos 2 años. Trataré rápidamente de explicarles estos esquemas que van a ver, que son mapas tecnológicos, y ustedes se van a dar cuenta hacia dónde va la tecnología y quiénes son los actores principales de estar desarrollando, hablando de patentes. Bueno, estas son las aplicaciones funcionales. Esto les comento cómo lo hicimos. Se buscaron descriptores especiales para inteligencia artificial y obviamente arrojó pues una gama muy amplia de campos en donde la inteligencia está inmersa. Si se dan cuenta en esta parte, que es la parte de network, hay campos en donde están trabajando de manera muy intensa. También aquí. En seguridad, lo que acabamos de ver con los drones, telecomunicaciones, luego en social. Y aquí podemos ver, bueno, creo que no se ve muy claro, uno de los principales actores. Déjenme ver, es que no veo el nombre también, está un poco. Baidu Inc.
Yo ya cuando tengan su presentación creo que va a ser más claro, pero son los principales actores en este campo. Los principales países que están inmersos, que si se dan cuenta, Estados Unidos, Corea, Japón, China. Esos son los países patenteros. Y bueno, este es ¿se acuerdan de sus clases de geografía? Las orografías, donde veían los picos más, había muchos circulitos, quiere decir que era la montaña más alta. Aquí es muy similar, en donde están los puntos más álgidos o más pronunciados y donde se están desarrollando más patentes. Es en esta área, que no, perdón, está la diapositiva ahí está un poco no muy clara. Pero es todo lo que es en sistema de datos, datos de patentes. Esta es la parte de algo de los answer on questions, que es sistemas de procesamiento de datos digitales. Las patentes están más inmersas en esta área. Quiero mostrarles el último, porque ya tengo poco tiempo, perdón, este último esquema, que si se dan cuenta, está relacionado con vehículos, inteligencia de todo lo que es inteligencia artificial para vehículos, transportes. Y bueno, en esta área los principales actores muy bien aquí. Igual es Baidu, Splunk, Samsung. Los principales países que obviamente las potencias que son Estados Unidos, China, Japón, Corea. Creo que son los últimos. Este esquema también es interesante. Perdón, me tuve que ir muy rápido, pero ya no tenemos tiempo para no aburrirlos más. Espero que haya sido un poco claro. Si no, pues yo creo que lo más importante de esta charla es que ustedes también puedan pues analizar un poco de lo que hemos mostrado, que realmente la inteligencia artificial sí es muy benéfica para el ser humano, pero creo que los excesos a veces nos ganan y caemos en un mal uso de ello. Los invito a continuar realmente buscando esa posibilidad de darle el uso adecuado a todo lo que ustedes usan. Los celulares, yo veo, bueno, también yo estoy inmerso, a toda la gente en la calle con los celulares en la mano y casi chocan entre ellas, pero como que ya estamos adecuados, igual que los japoneses y los chinos y coreanos cuando van en la calle. Es increíble verlos pasar con el celular en la mano y no chocan. Entras al metro y todo el mundo está pues metido en su telefonía, mandando besos al que está al lado y al que está enfrente. Pero bueno, muchas gracias por su atención y pues bueno, disfruten. Muchas gracias, Isra. Rebeca, quiero suponer que no hay tiempo para preguntas, entonces, además Rebeca va prácticamente al aeropuerto, así es que yo simplemente quisiera hacer una brevísima conclusión. Como podemos ver, realmente la inteligencia artificial no es más que una herramienta desarrollada por nosotros. Depende de nosotros que la herramienta
sea lo que debe de ser. Creo que nos corresponde ser cuidadosos y precavidos en no replicar los malos modelos éticos de los seres humanos e implementarlos en un sistema de cómputo. La tecnología per se es buena, la tecnología per se es útil y tenemos nosotros la responsabilidad y la corresponsabilidad de que así sea. Por ahí, y empecé hablando yo de Asimov cuando inicié la presentación del panel. Tenemos las leyes de la robótica de Asimov, que han sido fundamento realmente de un poco del desarrollo de la inteligencia artificial y todas estas ciencias relacionadas. Recordemos que lo más importante es nuestra integridad y en ello tenemos que fundamentar y hacer valer el desarrollo de la inteligencia artificial. Y solamente para que el panorama no sea desalentador, me gustaría, y le agradezco a Rebeca la cortesía de este último video con el cual nos queremos despedir en el panel. Esperemos que lo disfruten. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question: what will you do with it? Muy bien, muchas gracias a ustedes y a los expositores.